En este video vamos a hacer un repaso de algunos conceptos que son necesarios para entender ciertas estrategias que vamos a aplicar en la bioclimática. Hay algunos conceptos como muy comunes que esos, aunque no los conozcas en profundidad, pero podrían ser más evidentes, como por ejemplo ventilación natural. Sin embargo, hay algunos otros que son un poquito más técnicos y que posiblemente pues yo esté hablando de ellos en varios de mis videos. Entonces por eso te pongo este glosario para que puedas entender las estrategias y no te pierdas. Ahora, antes que nada, les quiero mostrar esta definición de bioclimática, la cual es una de las que más me gusta. Es de una de mis profesoras de la especialidad de bioclimática y en pocas palabras, a mí lo que me encanta es que al estudiar todos estos parámetros del clima, del contexto y todas las variables que tiene el proyecto, vamos a lograr empezar a darle forma al proyecto. Entonces, para mí es una manera como de conceptualizar y aterrizar las ideas, y lo mejor de todo es de que pues van a estar justificadas. Ahora, el concepto de bioclimática tiene varios propósitos, porque por un lado nos va a ayudar todo esto a generar mayor confort a los ocupantes y eso va a hacer que tengamos menor uso de energía. Algo que debemos de entender es de que hemos estado en los últimos años tan acostumbrados a la tecnología como por ejemplo el aire acondicionado, que con un botón podemos mejorar nuestro estado de confort. Pero bueno, no me voy a meter en materia porque es algo muy extenso. Vamos a enfocarnos en los principales conceptos para entenderlo. Y bueno, como bioclimática se refiere mucho al confort en específico de los ocupantes, primero tenemos que entender qué es el confort, sobre todo cuando hablamos de arquitectura bioclimática. En este caso, pues es este estado de bienestar, tanto físico como psicológico, en el cual nosotros nos sentimos bien. Y esto tiene que ver con diversos factores, como por ejemplo desde temas del clima, como la temperatura, la humedad, también la iluminación, calidad del aire, etcétera. Y hay diversos tipos de confort que principalmente los vamos a percibir a partir de los sentidos. Por un lado tenemos el confort térmico, que también es conocido higrotérmico, porque en otros videos ya he explicado que el tema de la humedad es muy relevante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la humedad aumenta, nuestra sensación térmica también. Entonces, por lo tanto, tiene una afectación importante en el calor que sentimos del ambiente. También tenemos el tema del confort lumínico y visual, del acústico, del olfativo y la calidad del aire y del confort psicológico. Tengo una serie de videos en el que hablo de cada uno de estos conforts con muchísimo detalle. Te lo dejo aquí en la pestaña y también en la descripción del video para pues intentar hacer este video un poquito más rápido. Es importante que nosotros como arquitectos logremos identificar todos estos tipos de confort. Entonces, como ejercicio, algo que yo recomiendo mucho es estar atentos para ver cómo está nuestro entorno e identificar dentro del espacio en el que habitamos qué pasa con cada uno de estos tipos. ¿Por qué es importante saberlo? Porque vamos a ver que de aquí se van a resolver algunas cosas dentro del diseño. Algunos ejemplos de los que te pongo aquí es, por ejemplo, lugares donde requieren algún tipo de aislamiento acústico, como por ejemplo algún estudio de grabación, o por ejemplo la isóptica, que es esta línea de visión que debemos de tener en ciertos espacios, como lo son auditorios o cines, que si no es correcta, pues el usuario no se va a sentir cómodo. La siguiente definición que tenemos aquí es la de diseño pasivo. Es muy importante entenderla porque algo que caracteriza mucho a la bioclimática es en justamente sus estrategias pasivas. Cuando hablamos de bioclimática y sustentabilidad son cosas bastante diferentes, porque la bioclimática está muy pensada en el diseño de los espacios de tal manera que son estrategias que están inmersas en el diseño, no requieren una tecnología adicional o energía para que funcionen, simplemente con el puro diseño. Y es por eso que debemos de entender esta diferencia con el diseño activo, porque también hay estrategias muy buenas, incluso sustentables, pero donde ya tenemos que meter alguna tecnología más avanzada, un costo adicional que también pues llega a creerse que este tipo de arquitectura es costosa, pero en realidad el costo implica cuando metemos estrategias de diseño activo, como por ejemplo energía fotovoltaica, domótica y muchos ejemplos más. Sin embargo, aquí también hay otro concepto que no está tan separado de los otros, pero que ayuda también a entender muchas de las estrategias que vamos a estar implementando en nuestros proyectos, que son las ecotecnologías, que de igual manera son tecnologías o dispositivos que nos va a ayudar a aprovechar los recursos. Algunos
que pues son totalmente independientes. Por ejemplo, un diseño pasivo pueden ser estos, como por ejemplo la captación de agua pluvial, en el cual pues vamos a diseñar un sistema para poder aprovechar este recurso. O también otro que me gusta mucho, que tengo un video pendiente por hacer, que es el de humedales artificiales, en el cual pues también es toda una estrategia en el cual se puede hacer un tratamiento de aguas negras para la potabilización del agua. Aquí hay un sinfín de opciones, las cuales nos van a ayudar para generar que nuestro edificio sea más sustentable, dependiendo pues qué enfoque tenga, porque algunos tendrán un enfoque de agua, otros de energía, otro de gestión de residuos, etcétera. También otro concepto que se va a escuchar mucho es la eficiencia energética, que es uno de los principales objetivos de este tipo de proyectos. Hay que entender que no nada más se trata del ahorro de energía, porque pues hay varias maneras de hacerlo. Sin embargo, este va un paso más allá, en el cual vamos a optimizar el uso de esta para poder no nada más reducir el consumo, sino también enfocado mucho en el impacto ambiental. Aquí vamos a ver que para lograr esta eficiencia energética hay desde estrategias de diseño activo como pasivo, ecotecnologías, etc. No es exclusiva de alguno u otro. Por ejemplo, en diseño pasivo, temas como de aislamiento térmico que nos va a ayudar a controlar mucho el reducir las pérdidas o ganancias de calor, y de tal manera que vamos a eficientar los sistemas de calefacción y o refrigeración. Y en general el diseño bioclimático, que como les decía está muy enfocado en el diseño pasivo, al lograr el confort de los usuarios va a evitar que utilicemos energía de más para lograr ese confort de manera artificial. Y por supuesto va a haber otras estrategias mucho más tecnológicas, en el cual puede ser de algo tan simple como poner focos LED, que van a ser focos de alta eficiencia, y lo mismo electrodomésticos, que de hecho ya hay algunas etiquetas que no sé si han alcanzado a ver en algunos, que también dice cómo es su consumo energético, y de ahí también se pueden tomar decisiones. Y bueno, ahora vamos a entrar en algunos conceptos que están más relacionados con las características físicas de los materiales. Uno de ellos, que de hecho ya mencionamos hace un momento, es el aislamiento, que esta es esta barrera física que va a reducir esta transferencia de calor para que pueda ser más eficiente. Esto ayuda mucho porque se busca que sea más estable la temperatura, y esto se puede colocar en la envolvente del edificio, desde pisos, techos, muros, etc. Ahora, hay otro término que se le parece mucho, pero sí es bastante diferente, que es el de hermeticidad. Este es un concepto que puede trabajar junto con el aislamiento para que sea mejor, porque esta habla más del sellado, que no penetre la entrada de aire. El aislamiento es más de que no penetre la transferencia de calor. Una analogía que me gusta a mí utilizar mucho para que se explique mejor este fenómeno es el que ustedes imaginen que tienen un suéter tejido que pues está como con lana. Se van a dar cuenta que estos materiales pues tienen como mucho aire al interior, que justo es lo que genera ese aislamiento, y el suéter pues por sí mismo nos ayuda a conservar nuestro calor. Pero ¿qué pasa si de repente nos exponemos a la intemperie, donde hay un aire muy frío? Pues eso nos va a afectar, porque va a entrar, porque al final lo que está haciendo el aislante no es evitar la entrada de este aire. Entonces ustedes imagínense que en ese suéter se ponen un impermeable o un rompevientos, y con eso les va a ayudar a evitar estas pérdidas de calor, que junto con el aislamiento nos va a ayudar. De hecho, si se dan cuenta, muchas chamarras están diseñadas así. Tienen afuera una capa aislante y por dentro un área acolchonadita. Ahora, un ejemplo en arquitectura de hermeticidad son las esclusas, que estas son pues como un acceso, un vestíbulo que está dividiendo el interior del exterior. Imagínense como en las películas del espacio, donde para salir hacia el exterior pues tiene que haber como un área donde pues evita que el exterior, el aire y todo lo que hay, la presión, entre hacia el interior. Estas funcionan exactamente igual. Son muy comunes en lugares muy extremos, por ejemplo, de muchísimo frío, porque imagínense que hubiera una tormenta y abres la puerta y entra todo, pues no. También son utilizados como barreras de seguridad, por ejemplo, en los bancos o en algunas tiendas departamentales. Y finalmente, pues el ejemplo más sencillo es justo en un sellado adecuado de las ventanas.
que para entenderlo mejor también está muy relacionado con el siguiente concepto. Y este es el de puentes térmicos, que estas son áreas del envolvente donde al haber un cambio de geometría o de material, rompe la eficiencia del aislante y de la hermeticidad justamente del edificio. Por lo tanto, se hace una transferencia de calor más rápida y eso puede afectar el confort al interior. Imagínense estas cámaras donde pues, alcanza a ver la temperatura. Si apuntan a un edificio, como en las imágenes que aquí se ven, justamente se alcanzan a ver muy bien las líneas donde existen estos puentes térmicos y hay esta diferencia de temperatura. Esto pasa hasta a nivel estructural, entre las uniones con el cimiento, con los cerramientos, las columnas. Pero un ejemplo más simple que les puede ayudar a identificar cómo podemos evitar estos puentes térmicos, por lo menos los más visibles, es por ejemplo en una puerta. Imagínense una puerta donde en la parte de abajo tiene un espacio pues, para que la puerta no choque con el piso y pues existen estos cubrepolvos que pues van a ayudar a evitar pasar el polvo, pero también que el puente térmico no sea tan fuerte. También una manera de hacerlo a nivel pues estructural, pues si se dan cuenta los sistemas constructivos se tiende a impermeabilizar, por ejemplo, la cimentación. Si no se impermeabiliza la cimentación puede haber un problema muy grave estructural, pero pues en temas de confort, en temas de pues todo esto que estamos viendo, también hay una afectación. Y bueno, otro término que es importante ver y que nos va a ayudar a entender los conceptos que vamos a ver a continuación es la de oscilación diaria de la temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Que en la parte bioclimática nosotros nos vamos a dedicar a analizar el clima, que eso es pues todo un tema que vamos a ver más adelante, pero cuando hablamos de temperatura, pues nosotros hacemos análisis de promedios, máximos, mínimos, pero un tip que nos va a ayudar mucho para ciertas estrategias es entender cómo hay una fluctuación de temperatura a lo largo del día. ¿Qué pasa? En ciertos climas, por ejemplo en climas secos, tiende a haber una oscilación, que es este cambio muy grande entre el día y la noche. Por ejemplo, en los desiertos seguramente han escuchado que esto pasa. Entonces, esta diferencia es lo que nosotros le llamamos oscilación diaria de temperatura. Y bueno, ¿por qué les platico eso? Porque un término también que se ve mucho en la característica de los materiales es el de masa térmica, que esta es la capacidad que tiene un material de almacenar y liberar calor. Funciona como una pila y funciona en climas con gran oscilación térmica, una oscilación térmica de por lo menos más de 10 grados entre el día y la noche. ¿Por qué? Porque el material, al tener esta capacidad de almacenamiento, lo que hace es de que cuando hay calor lo absorbe y cuando hace frío lo libera al interior. Esto hace que al interior pues pueda tener una temperatura media agradable. Al haber esta oscilación de temperatura muy grande, los promedios que se analizan se busca que estén dentro del rango de confort para que funcionen estas estrategias. Porque si son climas muy extremos, aunque haya pues una oscilación térmica importante, pues de nada va a servir. ¿A qué me refiero? Si fuera un clima muy muy frío donde en la madrugada de la noche está a -10 y en el día a 15 grados, aunque hay una oscilación grande, la temperatura media, o sea, el promedio de la temperatura diaria sigue estando muy fría. Y lo mismo hacia el calor. Entonces ahí no funcionarían estas estrategias. Por eso es muy importante entender cómo funcionan este tipo de características físicas de los materiales para saber si lo que vamos a proponer funciona o no. Por ejemplo, cuando estaba estudiando la especialidad, yo estaba haciendo un análisis en un clima cálido húmedo, muy, muy, muy caliente y extremadamente húmedo. Y dije, bueno, ¿qué pasa si proponemos algún material con tierra? Entre muchas otras razones fue el analizar que no había esta sensación de confort en la temperatura media, entonces no era factible. Y junto con esta estrategia está, ahora sí que pegada, realmente no están separadas,
es la de inercia térmica. Hay veces que inclusive solo se refieren a una u a otra cuando estamos hablando de un material, pero en realidad son dos características diferentes. En la otra es la capacidad de almacenamiento y esta es la resistencia de los cambios bruscos de temperatura y sobre todo está muy relacionado con el tiempo. ¿Por qué? Porque la inercia térmica y la masa térmica dependen mucho también del grosor del material. Tú puedes tener un material de gran masa térmica, es decir, con mucha capacidad de almacenamiento, pero si es muy delgado, la entrada de calor va a ser muy rápida y no nos va a ayudar a lo que queremos. Ahora, estos términos, tanto la masa térmica como la inercia térmica, pues los vamos a ver encontrados en muchas estrategias que después voy a hacer videos a detalle, pero mientras lo pueden googlear, como temas de muros acumuladores, invernaderos adosados, que también es en climas bastante fríos, y en general, pues de los materiales que se proponga el envolvente. Ahora, dependiendo cómo lo vayan, las necesidades que haya, se pueden ir combinando materiales que permitan tener una gran masa térmica, pero que estén aislados o estén herméticos, dependiendo qué se necesite. ¿Sí me explico? Entonces, digo, estas son cosas que igual se van a ir viendo con estrategias que voy a ir sacando más adelante, pero lo importante es que entiendan el término de inercia térmica para no confundirlo con alguno de los anteriores que hemos platicado. Otra característica de los materiales que afecta muchísimo a cómo va a ser la sensación alrededor es la reflectividad, que esa es la capacidad de una superficie para poder reflejar la radiación solar en lugar de absorberla. Esto en los materiales lo vamos a ver tanto en la parte de los colores como en la parte de la textura. Por ejemplo, cuando es que queremos evitar la reflectividad, que no absorban, entre más colores, entre los colores sean más oscuros mejor, y también la rugosidad, porque si ustedes piensan en la rugosidad, así como en un zoom, genera inclusive varias áreas de sombreado, a diferencia que fuera es un material totalmente liso que no refleje ningún tipo de sombra. Un ejemplo que se me hace muy práctico es pensar en el color del impermeabilizante, que de hecho sonará muy simple, pero es una de las estrategias más útiles que se pueden proponer en los espacios. Por ejemplo, el impermeabilizante blanco, que va a reflejar la mayor radiación, es para climas cálidos. No hay que olvidar que la mayor parte de la radiación entra por el techo, no tanto por los muros, que sí nos preocupamos, claro, por la orientación y demás, pero al final tenemos un tema importante en los techos. Por lo tanto, es recomendable que estemos pensando no nada más en el material, sino también incluso en el color que va a tener del acabado, en este caso con el impermeabilizante. Y entre más frío sea, en este caso, por ejemplo, un impermeabilizante negro, ayuda para absorber la radiación y esto lo quisiéramos en climas fríos. Y si estamos pues en un clima templado, pues los típicos color rojizo pues pueden ser también muy buenos. Ahora, ya empecé a hablar un poco de radiación y algunos términos de transferencia de calor que también están en este glosario. Antes de entender bien los términos que vamos a ver a continuación, es bien importante entender cómo funciona la transferencia de calor, porque eso es lo que vamos a estar viendo muchísimo al momento de seleccionar nuestros materiales de construcción por temas bioclimáticos. Entonces, ¿qué pasa? Es importante entender que la transferencia siempre es del objeto con mayor temperatura al objeto con menor temperatura. Si ustedes tocan un material, imagínense que están tocando un pedazo de madera, normalmente no lo sienten al tacto ni caliente ni frío porque tiende a ser un material que además tiene baja conductividad, que es una de las características de la transferencia de calor. Pero si ustedes tocan, por ejemplo, pensemos en un metal. Imagínense unos juegos infantiles en pleno verano en el rayo del sol, queman. Y esto es porque el metal absorbió el calor y es más caliente. Entonces, si tú lo tocas, se va a sentir
el calor te lo va a transferir a la mano. Ahora imagínense esos mismos juegos, pero en invierno, está lloviendo, muy frío, lo vas a tocar y lo vas a sentir frío. ¿Qué significa? Que el metal te está robando el calor porque tu mano es más caliente. Entonces, ahorita les voy a explicar con más a detalle estos términos, pero que se entienda que la transferencia siempre va del objeto más caliente al menos caliente. Aquí no hablamos del más frío, realmente el más frío es como para poder interpretarlo, pero en términos de física, lo, lo que nosotros hablamos es de calor al hablar de temperatura. Ahora, este es el primero, que es la conductividad térmica. Es un tipo de transferencia de calor, pero con el contacto, o sea, a partir de que se estén tocando dos objetos. Entonces, esto es lo que les decía. Vamos a empezar en bioclimática a entender algunos términos de materiales de baja conductividad. Pensemos en el corcho, en la madera o muchos de los materiales aislantes que ya vimos en conceptos anteriores son de baja conductividad, porque justamente lo que van a evitar es esta transferencia de calor. Por otro lado, tenemos materiales de alta conductividad, como los metales, los cuales, pues, la transferencia de calor es inmediata. Asimismo, otro término de transferencia de calor es la radiación a partir de ondas electromagnéticas. Esto es importante de entender porque hay radiación por todos lados. O sea, está la radiación que recibimos del sol, pero también nosotros irradiamos calor. Entonces va a haber un término que vamos a ver en otros videos que se llama ganancias internas de calor, que nosotros tenemos que analizar, pues, de dónde va a haber fuentes de calor en un espacio. Y son, entre muchas otras, por temas de radiación, por ejemplo, de las personas, de los aparatos electrónicos, del sol directamente, etcétera. Y para entender cómo lo vamos a utilizar en bioclimática, pues uno de los más básicos es a partir del control solar, ¿no? Nosotros vamos a empezar a ver el tema de orientación, asoleamiento y muchas otras cosas más para evitar que la radiación o el calor aumente al interior de los espacios y nos genere una falta de confort. También la radiación se puede utilizar como energía en el caso de el uso de paneles solares, o también lo podemos aprovechar cuando requerimos el calentamiento. Entonces, el control de esto, de cuando queremos recibir o cuando queremos evitarlo, es importante entender cuál es la fuente de esta radiación. Otro concepto que utilizamos mucho es el de la convección. Está directamente relacionado con la ventilación. Suena igual y un poquito técnico, pero es para entender la transferencia del calor, pero a través de un fluido, que en este caso puede ser aire, agua, pero principalmente nosotros lo manejamos en el aire. ¿Y qué pasa? En convección hay un concepto en el cual las partículas de aire, las más calientes, suelen ser menos densas porque están más separadas y suben. Entonces vamos a ver que va a haber varias estrategias de bioclimática en el cual decimos el aire caliente sube, y entonces hay algunas como por ejemplo el efecto stack, en la cual podemos poner aberturas arriba para eliminar ese calor que no queremos. O también, si es un clima frío, podemos utilizar espacios compactos, bajitos, para evitar que ese calor se aleje de los usuarios. Otro concepto que también me gusta mucho es el de evaporación. Que para explicarlo bien, me gusta hacer la referencia o la analogía de cómo nuestro cuerpo tiene una estrategia de enfriamiento natural a través del sudor, porque pues todos lo conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hace mucho calor y estamos empezando a sudar, pues nos mojamos. ¿Y qué es lo que pasa? Se hace esta transferencia de calor, que acuérdense que estamos hablando de transferencia de calor, entre el líquido que está en nuestro cuerpo y se evapora. Al hacer este cambio de fase entre líquido y sólido, hay una transferencia de calor hacia el aire de tal manera que nos refresca. Entonces, eso es como funciona también los edificios y en general, que vamos a ver que es una estrategia muy común de enfriamiento por evaporación. Pasa lo mismo cuando nos salimos de bañar y es un momento frío, que una vez que nos secamos ya como que se nos quita el frío. Entonces, ¿qué pasa con
los edificios. Se pueden poner fuentes de agua, rociadores, hay muchas estrategias que vamos a ver después, pero al momento de poner líquido como el agua en el ambiente, va a ayudar a que esto, al evaporarse, haga esta transferencia de calor y refresque el espacio. Otro término que también me encanta y también tengo un video de esto, que igual aquí se los voy a dejar, es el de diseño biofílico. En pocas palabras es poder introducir elementos naturales a nuestros espacios. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? La teoría dice que el ser humano estuvo inmerso en la naturaleza durante miles y miles de años y hasta hace poquito, como unos 200 años, muchos de nosotros empezamos a estar en ambientes urbanos. Y seguramente ustedes lo entenderán, que estamos estresados del trabajo, la escuela, y nuestro cuerpo pide naturaleza. Y es como de me quiero ir a la playa, me quiero ir a acampar, me quiero ir al parque, o sea, lo que sea, que esté inmerso en la naturaleza. Y eso en general nos hace sentir mejor. La biofilia significa amor a la vida. Y entonces esta es como la manera de entenderlo, pero hay muchos estudios al respecto en el cual, principalmente en oficinas y hospitales, y estos estudios han identificado mejorías, por ejemplo, en los hospitales, mejorías de la salud de las personas, o en las oficinas, pues una mayor productividad. Y hay muchas maneras de hacerlo, no nada más con vegetación. Se pueden implementar muchos elementos naturales, desde poner muebles, por ejemplo, de madera en vez de metálicos, que es algo que se siente más muerto, implementar cuestiones de agua, luz natural, etc. Les digo, les dejo el video para que se informen, pero a mí se me hace una gran estrategia que siempre debe de ir en los proyectos. Y bueno, el otro concepto que también a mí me encanta es el de análisis de ciclo de vida. Para mí, esta es una estrategia fundamental para complementar todo lo que nosotros vamos a estar viendo en la parte bioclimática, porque si bien la bioclimática está muy enfocada en el confort con respecto al clima, los usuarios y demás, hay otra parte que es el impacto ambiental que van a tener, por ejemplo, nuestros materiales, pues la forma en la que vivimos, y hay una manera de evaluarlo, que es a partir del análisis de ciclo de vida. Y no es otra cosa que una metodología en el cual se va a analizar todas las etapas a lo largo de la vida útil del producto, material, lo que sea, para entender pues cómo funciona. Y esto principalmente es para tener una toma de decisiones adecuada. Es decir, ustedes cuando estén haciendo un proyecto y tengan varias opciones de meter un material, haciendo un análisis de, pues, el análisis de ciclo de vida, se puede entender mejor. Ahora, estos análisis pueden llegar a ser muy complejos, pero conociendo los conceptos básicos, más adelante prometo sacar un video al respecto, nos va a ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, de decir, bueno, tengo este material, no sé, una alfombra, que está hecha con materiales reciclados, bien padres, pero está traída del otro lado del mundo. Imagínense todo el impacto que va a tener en el momento, en una de las etapas que es el transporte. Entonces, en ese momento, pues, puede ser bastante complicado. Y por otro lado, tenemos otra alfombra, pero es hecha localmente. Entonces, posiblemente ahí el impacto en el transporte sea menor. Pero les estoy hablando que solo estoy hablando de una etapa. Falta hablar de muchas otras etapas. Solo es un ejemplo, pero que conozcan esta metodología para, pues, intentar informarse de cuál puede ser la huella que puede tener, pues, cada una de las decisiones que tomamos. Ya finalmente, el último concepto es el de certificaciones de edificios sostenibles. Más que nada es para que conozcan que todo esto que hacemos, hay maneras de evaluarlo. Y lo más cercano que tenemos es las certificaciones, en los cuales nos van a ayudar a saber. Es muy difícil, o sea, la verdad es de que es todo un tema bien complicado el entender la sustentabilidad de un edificio, pero por lo menos estas certificaciones nos acercan para saber qué parámetros poder tomar en cuenta. Entonces, hay muchas muy famosas. Tengo un video de eso, se los voy a dejar también aquí para que lo vean. Pero nada, es como idea general. Hay una que es la de LEED, que la evalúa a partir de puntos. Esta es una evaluación de Estados Unidos.
y te da diversos niveles dependiendo los puntos que consigas. Hay otra que es la BRIM, que es como lo más parecido, pero del otro lado bueno, en Europa, del Reino Unido principalmente. Aunque hay otra que me gusta mucho, es una alemana, que es Passive House, que es de estas certificaciones que están más enfocadas a la parte pasiva. Ya vimos lo que es diseño pasivo. Entonces, esta contempla elementos más relacionados con la bioclimática, como aislamiento, hermeticidad, puentes térmicos y todo eso que veíamos hace un momento. Pero las de acá pueden englobar un poquito más de ecotecnologías. Entonces, cada una es diferente, pero pues al final, si es que quisieran evaluar alguno de sus proyectos, pues están estas y bueno. Y bueno, básicamente estos son los conceptos que traje el día de hoy para ustedes. Si hay algún otro concepto que les gustaría que explique o que crean que hace falta en este glosario, háganmelo saber en los comentarios y pues espero que les sirva para entender futuros videos que voy a traer explicando ciertas estrategias que pues repito muchísimo todas estas palabras. Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos.